Hoy quiero llevarte a que sigas conmigo en esta serie, la cual hemos titulado Soy la voz. Hemos venido hablando de esto que dijo Juan el Bautista cuando le preguntaron a aquellos que habían enviado para ver quién era él. Ya hemos hablado que él no se autoproclamó el Cristo, tampoco tomó el nombre de Elías y tampoco se autoproclamó profeta. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Según Juan capítulo 1, versículos 20 y 21, él dijo, no. Y entonces, ¿quién eres? Él dijo, soy la voz. Entonces, estamos hablando sobre ser la voz en el desierto. Ya hablamos de una manera introductoria de la vida de Juan el Bautista y cómo el Señor fue el que dio testimonio de Juan el Bautista y quién era él. Y esa voz en el desierto que estamos llamados nosotros a anunciar la palabra, a hacer ese anuncio. Ya hemos hablado que es un desierto y que es eso de la voz. De esto ya hemos compartido. Y estamos diciendo y hemos compartido y hemos hablado que el hombre de Dios, la mujer de Dios, aquella persona que está llamada a ser ejemplo como iglesia, debe estar allí siempre tomando el lugar que el Señor le dio. Entender cuál es el propósito y cuál fue el llamado a que el Señor lo llamó. Y no a tomar el primer lugar y a querer ser los únicos, los sabios, los que tienen la verdad absoluta, etcétera, etcétera. De todo eso hemos estado compartiendo. Les hablaba también de aquella voz que el Señor dijo que los enviaría como ovejas en medio de lobos. O sea que somos una voz en medio de lobos. Y estamos llamados a enseñar la verdad, a enseñar la palabra, tal y cual como está escrito. Y el Señor nos da unas pautas allí como iglesia y nos dice que seamos prudentes y que seamos sencillos. O sea, la iglesia está llamada a la prudencia, a ser prudente, a no ser juicios ni lanzar juicios a la ligera. De eso estuvimos compartiendo. Hoy, leyendo este pasaje, quiero compartirles bajo el tema una voz en tiempos peligrosos. O sea, Juan el Bautista dijo, yo soy la voz. Y como la serie es Soy la voz, entonces no solamente eres la voz por ser la voz, eres la voz que clama en el desierto. Eres la voz que se anuncia en medio de lobos. Eres la voz que se anuncia y debe estar anunciándose en tiempos peligrosos. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, según dice Mateo capítulo 11, versículo 12. El Señor Jesús da allí y dice, este reino, que es el reino de los cielos, sufre violencia y lo arrebatan los valientes. Entonces estamos llamados a ser valientes en medio de estos tiempos peligrosos. Si en nuestra enseñanza, en nuestro compartir anterior, que estuvimos compartiendo sobre esta situación de ser la voz en medio de lobos, ahora se nos dice ser la voz en medio o en tiempos peligrosos. Como iglesia, nosotros estamos llamados a ser valientes y seguir pregonando el mensaje que se nos ha encomendado aún en estos tiempos peligrosos. Si los tiempos de Juan el Bautista, del mismo Jesús y los tiempos de los apóstoles fueron peligrosos, ¿cuánto más los tiempos de la iglesia contemporánea? Que son los últimos tiempos y que son tiempos finales. Estos tiempos son tiempos difíciles y son tiempos peligrosos porque son tiempos finales. De esto es lo que el apóstol Pablo habló a Timoteo. Y fíjate que en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, el apóstol habla lo siguiente: predicación de la apostasía. La iglesia está viviendo tiempos no difíciles, sino más bien tiempos peligrosos por la doctrina y la enseñanza que se le estableció y se le dio a la iglesia.
No estoy hablando en este momento de ideologías, de doctrinas y de conceptos, o, como decíamos en días anteriores, de fábulas o de genealogías largas. Estoy hablando de la doctrina que se le enseñó o que se le dio a la iglesia. No estoy hablando de gente que no hace parte de la iglesia. No estoy hablando de sectas. Secta es una cosa e iglesia es otra cosa. Estoy hablando de la iglesia, y el Señor está enseñándonos en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo que la iglesia está llamada a anunciar el mensaje sin distorsionar la enseñanza que se nos dio. ¿Por qué? Porque en estos tiempos peligrosos no solamente vas a encontrar lobos rapaces, o sea, gente que se dice oveja, pero es lobo, algunos que enseñan falsa doctrina a pesar de estar dentro. Entonces es necesario que usted sepa y entienda dónde está ubicado, dónde está usted parado, para que entienda el propósito y el plan del Señor. Miren lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos, gloria al Señor, 1 en adelante. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escúchame bien. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De esto es que la iglesia tiene que estar con el oído atento espiritualmente hablando, para oír bien la palabra, lo que se está enseñando en los púlpitos, lo que se está enseñando a través de ministros, de gente que se dice hacer parte de la iglesia. En un tiempo de esto que tengamos la oportunidad, vamos a estar hablando de los falsos maestros dentro y de los falsos maestros fuera, de los cuales no hay que tener mucho temor de los falsos maestros que están fuera, que tienen una doctrina errada, pero hay que tener mucho cuidado de los falsos maestros que están dentro. Y el apóstol Pablo le da la advertencia a Timoteo: espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Te decía en estos días que algunos eran tan tremendos en cuanto a la verdad, que se desviaban de la verdad y no estaban conformes ellos con desviarse de la verdad, sino que hacían trastornar la fe de algunos. Y eso es lo que hace la manada de lobos, cogiendo a los incautos con las garras y llevárselos. Y mira lo que dice en la parte del versículo 3. Prohibirán casarse, eso se llama doctrina. Mandarán a abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Eso es palabra de Dios para la iglesia, para que tenga prudencia a la hora de oír la palabra y enseñarla. Versículo 5. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, hablando ya de lo que es el alimento. Pero cuando te estoy hablando de doctrina y de tener cuidado con estos tiempos peligrosos que está viviendo la iglesia, tiempos finales, a eso se refiere el apóstol Pablo. Y le habló a Timoteo, pero le dice: a pesar de esto, a pesar de esta situación, como leímos en el capítulo 3 de 2 Timoteo al inicio, mira lo que dice el apóstol allí, el versículo 10 y 12 del capítulo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, has aprendido de mí, has oído lo que yo te he enseñado. Versículo 10 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Conducta, has oído cómo me conduzco y has visto mi conducta, has visto mi propósito, has visto mi fe, has visto mi longanimidad, has visto mi amor, has visto y has sido testigo de mi paciencia. Has sido conocedor de las persecuciones, has sido conocedor de los padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía
en Iconio y en Listra. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú has seguido mi doctrina y has visto lo que yo he sufrido y he padecido. Y sigo ahí en pie. Dice, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Le está enseñando Pablo a Timoteo que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo o que había vivido, él tenía la seguridad y había visto cómo el Señor lo había librado. Versículo 12, para la iglesia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo entiendo que persecución es una cosa muy diferente a contrarrestar la enseñanza de la iglesia. Cuando alguien se opone a que se predique la palabra y se anuncie el evangelio y se cierren las puertas, diga que hay persecución. Cuando cogen y encierran a los cristianos y los matan y los hacen padecer por causa del evangelio, hay persecución. Pero mientras que haya la oportunidad y tengamos la oportunidad de ser libres de anunciar la palabra, de llevar el mensaje, no hay persecución. Yo sé que a lo mejor me voy a meter en contravía con algunos que están anunciando de la persecución de la iglesia. Pero creo que persecución como la que tuvieron los apóstoles y en los tiempos de la iglesia, primera iglesia, no ha habido. En algunos lugares hemos oído y hemos escuchado noticias que algunas personas están padeciendo por causa de Cristo. Les tocó estar ahí. Pero hay muchos lugares, naciones, donde todavía la iglesia de Cristo tiene libertad para anunciar el mensaje y la iglesia de Cristo está callada, la iglesia de Cristo está encerrada, viendo ensimismada. ¿Cuánta gente está anunciando lo que no debe anunciar? Y nosotros como iglesia callados, quedándonos quietos, no anunciando la verdad, diciéndole a la gente que tiene que ser libre de la cautividad en la que está. Porque por eso la palabra es una espada para cortar toda atadura, toda ligadura. Pero aún en la misma iglesia, en las mismas congregaciones, hay gente todavía padeciendo persecución. Es que no me dejan, es que a mí no me dan, es que yo esto, es que a mí me están haciendo, es que me están mirando, es que... Y algunos todavía consultando taza y consultando brujo y consultando carta. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Y todavía decimos que estamos padeciendo persecución. Estas cosas deben pasar, dice el apóstol Pablo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Si usted es una persona que se considera iglesia del Señor y que hace parte del cuerpo de Cristo y que usted te dice que es miembro del cuerpo de Cristo, persista en lo que ha aprendido y manténgase firme en la fe, poniendo los ojos en Jesús y no poniendo los ojos en dogma, en ideología, en hombre o en cualquier otra cosa, en denominación. Ponga la mirada en el Señor. Manténgase firme, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. O sea, le está diciendo, no desmayes, no te desanimes. ¿Cuánta gente no escuchamos en nuestras congregaciones estar desanimada? Estar a punto de desmayar por el simple hecho de que en la nevera no hay alimento. Cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y ahí está la palabra, y si usted la proclama, la dice, la cree, eso se va a hacer realidad en usted. Por eso el apóstol le dice, aunque padezca necesidad y pase lo que pase, usted manténgase firme allí.
en lo que has creído. No desmayes, no te desanimes antes tú. Como iglesia, en medio de los tiempos, sigue siendo esa voz en medio del desierto, esa voz en medio de lobos, esa voz en tiempos peligrosos. Nosotros estamos llamados a ser valientes. Así que como iglesia estamos llamados a decir: soy la voz. Así que no te desanimes. Al igual que Juan el Bautista, cuando dijo y expresó: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan capítulo 1 versículo 23. Una voz en medio de lobos. Mateo 10, 16. Como el Señor le dijo a los apóstoles: os envío como ovejas en medio de lobos. De igual forma, el apóstol nos insta como iglesia a ser una voz en tiempos peligrosos. Nos alerta para que podamos seguir adelante en nuestra meta, para que podamos seguir adelante con nuestro objetivo. Eso es lo que el apóstol está diciéndole allí a Timoteo. Y entonces, como iglesia, se nos llama ahora a tomar precauciones. Así como en medio de lobos debemos ser prudentes y sencillos, en medio de los tiempos debemos tomar ciertas precauciones, y Él da una lista para que estemos precavidos, para que estemos alertas en estos postreros tiempos. En el capítulo 4 de primera de Timoteo habla de los apóstatas de la fe. Habla de doctrinas de demonios, las cuales algunos estarán oyendo. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo da alguna lista para que tengamos en cuenta esto. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escúchame bien. Y no le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo de hambre, de terremoto, de tsunami. Le está hablando de tiempos peligrosos en cuanto a la doctrina de la iglesia. Y la iglesia está espantada viendo lo que está aconteciendo, porque por allá está alerta no sé qué y alerta no sé cuándo, y estamos aquí. Eso es necesario que acontezca. Y la iglesia no debe olvidarse de ser esa voz en medio de los tiempos difíciles o de tiempos peligrosos que estamos viviendo. Dice el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto sí le preocupaba a Pablo. La gente vanagloriosa, la gente que se cree más, la gente que se cree la nata, a pesar de, según ellos, creer en Cristo. O aquellos que se creen nada, que nadie nos mira, que nadie nos usa, que nadie nos llama, a pesar de, según ellos, estar en la iglesia. Y no solamente hombres amadores de sí mismos. Y te decía, hay una lista, y que si buscamos el significado de cada una de estas palabras, no terminamos hoy. Y dice: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Está viviendo usted en medio de esta sociedad esto? Cualquier parecido con la realidad, he dicho en estos días, no es mera coincidencia. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, amadores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se identifica con eso?
estás viviendo en estos tiempos peligrosos, pero no debes de desmayar. Como Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Es que hay mucha gente tirana, es que hay mucha gente mala, es que hay mucha gente egoísta. Usted persista. Siga siendo esa voz en medio de tiempos peligrosos. Usted persista, siga anunciando, siga diciendo, porque a pesar de que hay traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los gente más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esta gente va a estar en esos tiempos. Carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y la iglesia tiene que permanecer allí, firme en la fe. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Usted ha aprendido algo de alguien? ¿Alguien le ha enseñado la palabra? Manténgase firme. ¿Escuchó otra cosa que no va de acuerdo a lo que la palabra dice? Escudriñe la escritura. Siéntese un tiempo y ore al Señor. ¿Eres capaz tú de dejarte llevar de cualquier viento de doctrina porque alguien te dice una palabrita, una fábula o te comenta algo, y de eso que has venido trayendo año tras año lo tiras a la borda porque alguien te dijo algo que va en contra de la escritura? Mi amado, mi amada que me escuchas, a pesar de usted persista en lo que ha aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Por eso es muy necesario saber qué fuente nos da el mensaje, qué fuente nos da la palabra. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que estamos allí llamados a hacer la voz, no solamente hacer la voz y hacer bulla, no, hacer la voz y hacer la voz en el desierto, a hacer la voz en medio de lobos y hacer la voz en tiempos peligrosos. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Dios mío, y danos las fuerzas a través del Espíritu Santo para poder anunciar esa palabra tal y cual como está escrita, e entenderla a través del Espíritu Santo. Revélanos cada día más tu palabra. Enséñanos y guíanos tú, Señor. Entendemos que nosotros sin ti nada podemos, que sin ti nada somos. Y entendemos, Señor amado, que eres tú el dueño de la vida, que tú haces conforme tú quieres. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Que nuestros oídos estén abiertos espiritualmente para oír tu palabra. Que nuestro entendimiento siempre, Señor, esté abierto para entenderla. Y nuestro corazón siempre esté, Señor, abierto para atesorar esta palabra. Ayúdanos a difundirla y a enseñarla, Padre, como tú nos lo has enseñado a nosotros, a través del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, gracias por los maestros, gracias por los profetas, gracias por los apóstoles, gracias por los evangelistas y gracias por los pastores. Bendigo cada miembro del cuerpo de Cristo. Bendigo cada hombre, cada mujer que hace parte, Señor, de esta bendición. Bendice a los niños y bendice cada vida y cada hogar. Te lo pido en Cristo Jesús y te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi amado, mi amada, gracias por estar en línea. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Bendición.